Vamos a comenzar, como bien saben, no está nuestro pastor, entonces se va a comenzar una nueva serie basada en Filipenses, son 4 capítulos. Pues a mí me tocó el capítulo 1, Filipenses capítulo 1. Y pues la verdad, siéndoles bien sincero, cuando estaba estudiando eh, pues el capítulo, voy a ser bien honesto, la verdad es que por un momento en mi mente pasó en ya no, en decir al pastor, ¿sabes qué, pastor? Mejor no, mejor que lo haga alguien más. Y les quiero ser sincero porque Dios trató en mi vida en estos meses, bueno, este mes, porque prácticamente lo sabíamos desde antes, ya nos había dicho el pastor a los que vamos a predicar, eh, que nos tocaba, entonces estuvimos preparando los estudios y la verdad es de que el Señor me probó también en estos días en el sentido de que cuando uno se pone aquí, hablarlo es bien fácil, pero ya vivirlo es otra cosa. Y creo que Dios en su inmensa sabiduría y misericordia estuvo tratando con mi vida este tiempo y lo digo porque la verdad es de que muchas veces como iglesia, y hablo de iglesia, no personalmente cada uno, nos hace falta mucho amor entre nosotros, y lo voy a decir por mí. Pero bueno, vamos a hablar lo que la palabra de Dios quiere. Dice, la carta a los filipenses fue escrita, pues obviamente a los Filipos, era una ciudad que estaba en Grecia, entre el año 59, 61, entre ese tiempo más o menos, algunos dicen que en el 63, pero bueno, el propósito general de la carta a los filipenses, de una manera general, era hablar temas como la humildad, el gozo verdadero en cualquier circunstancia, la unidad de la iglesia, la predicación del evangelio. Entonces, el corazón de la carta está en el capítulo 2, lo dicen algunos teólogos, lo dicen algunos estudiosos de la palabra de Dios. Eh, Nos toca verlo eso el próximo domingo, pero sí creo que es necesario que sepamos un poquito de la historia de manera muy general. Esta ciudad fue fundada por soldados veteranos, ex soldados romanos que pues prácticamente habían participado en guerras, eran como que soldados ya retirados, jubilados, eran personas que pues ya no desempeñaban el oficio de soldado, pero ellos habían fundado la ciudad. Entonces, como bien saben, el soldado es disciplinado, ¿no? Pues si algo tienen es que son personas que son bien disciplinadas, se levantan temprano y hacen muchas cosas disciplinadas de acuerdo al oficio que ellos tenían. Entonces, al ser soldados, ellos eran muy orgullosos de su patria romana, tenían una lealtad a Roma, eran personas muy fuertes, muy reacias, eran pues personas que no eran fácilmente persuadidas, no podían ser fácilmente persuadidas en el sentido de que le ibas a llegar con cualquier cuento, cualquier cosa a decirles, porque ellos ya tenían su lealtad hacia lo que ellos creían, que en este caso era Roma al emperador, ¿no? Entonces, es en este tiempo que en el segundo viaje misionero el apóstol Pablo llega a la ciudad de Filipos. Más o menos, de hecho, en Hechos, lo vamos a ver en Hechos 16, 11, dice, zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Siguiente, por favor, hermano. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Siguiente, por favor. Y un día de reposo, para que tomemos en cuenta eso, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Esta ciudad, al ser fundada por personas ex soldados, habían griegos, habían judíos, había bastantes tipos de personas, pero se cree como tal, no lo dice la palabra, pero que no habían sinagogas judías. No había una sinagoga judía
en el cual pudieran decir, porque las sinagogas judías tenían que ser de 10 a 12 hombres, a 12 personas, para que pudiera haber una sinagoga. Entonces, ahí dice que habían mujeres en el día de reposo. Entonces, los estudiosos creen que fue en el día de reposo donde el apóstol Pablo va a la orilla del río y ahí conoce a una mujer llamada Lidia, que es de las primeras que creen en el evangelio. Entonces, no se sabe como tal si había una sinagoga judía o no, pero dice que fue en el día de descanso. Entonces, fue prácticamente, es más o menos como un dato histórico. Entonces, esta carta lo que nos va a ayudar a comprender es una de las cartas muy personales o más personales que el apóstol Pablo escribió, porque en esta carta él es donde él menciona cosas o como cosas muy particulares que tenemos que hacer los cristianos nacidos de nuevo, ¿no? Entonces, el capítulo expresa un profundo amor, gozo y gratitud hacia Dios y hacia esta comunidad. Y a pesar de las circunstancias difíciles, el apóstol Pablo no se va a enfocar en el sufrimiento que él estaba teniendo en la cárcel, sino más bien en el avance del evangelio, más bien en el avance de lo que, del propósito que Dios tiene para cada una de las personas que no le conocen, que es un propósito más grande, que es el avance de su reino, el avance del reino de Dios. Entonces, platicando pues con la familia y platicamos un poquito de esto, concluíamos que nosotros al ser parte del reino de Dios y al avanzar el reino de Dios, pues como nosotros somos parte de su reino, también nosotros avanzamos, ¿no? Porque al final, al ser parte del pueblo de Dios y si el reino avanza, nosotros avanzamos. Y le damos gracias a Dios por eso, porque nos permite ir creciendo cada día en la palabra de Dios. Bueno, entonces Pablo estaba preso y encarcelado en una situación pues bien difícil. Él se mantenía lleno de gozo. Él sabía y confiaba que Dios no lo dejaría, porque pues jamás Dios va a dejar algo a medias y eso lo sabemos. Entonces la pregunta sería, y que reflexionáramos nosotros, ¿cómo reaccionaríamos cuando la vida muchas veces nos encadena alguna situación? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos o qué vamos a actuar? ¿Qué vamos a pensar? Entonces, esto a manera de introducción, y pues quise poner como primer punto, Dios nunca deja algo sin terminar. De hecho, sabemos que Dios no deja las cosas a medias, y es ahí donde vamos a leer Filipenses 1:6. En la versión NTV dice así: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Como bien sabemos, es Dios quien comienza la obra. Es Dios el que nos buscó a nosotros. Si nosotros le amamos a Él, es porque Él nos amó primero. Pero entonces no queda en manos nuestras que nosotros vamos a seguir adelante por nuestro mérito humano. Sabemos bien que es por Dios que podemos hacer las cosas, sin hacer a un lado nuestra responsabilidad, ¿verdad? Porque también nosotros tenemos la responsabilidad de cada día santificar más nuestra vida y de ir creciendo en santidad. Entonces, este versículo enseña que a los que ya hemos sido regenerados, pues vamos a perseverar. De hecho, es una de las doctrinas de la gracia en el cual creemos como iglesia, que es la perseverancia de los santos, ¿no? Dios nos va a hacer perseverar hasta el día que Él vuelva o que decide llamarnos. Nosotros estamos seguros y confiados que no por nuestro mérito es que podemos llegar al cielo o a la presencia con Cristo, sino estar con Él por el mérito de Cristo. Pero entonces, cuando el apóstol Pablo escribió la carta, más o menos cuando él llegó, pasaron de 10 a 12 años, un aproximado. No fue fácil para el apóstol Pablo en todos estos años, como les decía, con la cultura que ellos tenían al ser soldados, pues él sufrió persecuciones. De hecho, cuando escribió la carta estaba en la cárcel. Entonces no fue fácil para él por todo el contexto cultural de ese momento. Como sabemos, el apóstol Pablo fue encarcelado muchas veces y desde ahí es cuando él escribe la carta. Entonces, de hecho lo platicamos porque eso también lo estamos estudiando con el Ministerio de Alabanza y recuerdo que cuando lo platicábamos entre nosotros decíamos,
¿cómo actuaríamos nosotros si por alguna situación de nuestra vida, por alguna que alguien te acusó falsamente o tuviste un percance en la calle, un accidente y por una o por otra, de repente tienes que ir a la cárcel? Estás en la cárcel, como se dice acá, estás en el bote y ahora ¿qué hacemos? Creo que lo primero que harías sería pues ver quién te va a sacar de ahí, ¿no? Agarrar tu teléfono, hablar y en mi caso hablarle a mi esposa y, oye, ¿sabes qué? Mira, pasó esto, venía a sacarme juntar la paga porque lo que quiero es salir. Creo que lo que menos pensaría es en predicar el evangelio, siendo bien sincero. Tal vez algunos sí, y no lo dudo, pero esto no era el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, estando encadenado, él sabía perfectamente el propósito por el cual Dios lo había llamado. Él sabía perfectamente que el que estuviera ahí era porque Dios ya lo había determinado de una o de otra manera así. Entonces Dios fue el que permitió esto. Pero pues nosotros no somos el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, al, al nosotros estar en una situación así, y lo digo por mí, yo creo que lo último tal vez que pensaría es en escribir. A ver, le voy a decir al policía, pásame una hoja y un papel y voy a escribirle a mis hermanos de Iglesia Reformada, ¿verdad? Compórtense y todo. Creo que hubiera sido lo último que yo había pensado, ¿no? Pero el apóstol Pablo no. El apóstol Pablo, ¿qué hizo? Escribir una carta a los filipenses y eso, o sea, eso es guau. O sea, cuando tú lo lees dices, esa fe de esos hombres de verdad es que es una fe, la verdad, admirable, pues que viene del Señor, ¿verdad? Pero bueno, quisiera poner algunos ejemplos prácticos de nuestra vida que muchas veces nosotros somos, por eso le decía que lo ponía por mí, porque muchas veces con problemas tan cotidianos de la vida, como una simple discusión en casa, un malentendido en el trabajo que tengamos con un compañero, con eso basta ya para que nos desanimemos, para que dejemos de leer la Biblia, para que dejemos de orar. Y digo que dejemos de orar porque estamos hablando entre cristianos, porque la carta fue escrita a los filipenses, a una iglesia que creía en Cristo. Entonces, creo que damos por hecho que los cristianos oramos, ¿verdad? Que los cristianos leemos la palabra de Dios. Entonces, creo que cuando vienen cosas cotidianas a nuestra vida, nosotros nos olvidamos de orar, de leer. Incluso viene el desánimo a tu vida y lo último que quieres es llegar a servir a la iglesia. Porque como somos a veces tan, tan humanos, lo voy a decir así, eh, nos desanimamos fácilmente. Otras veces el cansancio, la rutina del trabajo, pues eso ya hace, bueno, pues hoy tuve un día pesado, ¿no? En mi caso me toca caminar a veces. Hoy tú sabes, Dios, que hoy tuve un día bien pesado, entonces hoy me voy a quedar a descansar. ¿Pero por qué? Porque estoy pensando en mí. Estoy pensando en lo que yo deseo y no como el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo lo que quería era que el evangelio se expandiera. Pero muchas veces nosotros actuamos de maneras que no son correctas. De hecho, en Hechos 16:25 no lo vamos a leer, pero es la historia cuando, cuando tiembla la cárcel y que salen, que se sueltan las cadenas y el guardia se iba a matar. Le dice el apóstol Pablo, no, espérate, no te mates, aquí estamos todos. Y le predica, ¿no? Y le dice, tú y tu casa van a ser salvos, creen en el Señor Jesucristo. O sea, el apóstol Pablo no pensó nunca en huir. El apóstol Pablo lo que hizo es presentarle a Cristo, presentarle el Evangelio. Entonces, muchas veces él aprovechaba el tiempo, toda su vida, eso era lo que a él lo motivaba. Ahora, muchas pruebas personales, también a nosotros una enfermedad muchas veces nos desanima, a veces una pérdida dolorosa o a veces una crisis económica o laboral, a veces pues trae desánimo a nuestra vida porque dejamos de confiar en Dios y pensamos, muchas veces ponemos la mirada tal vez en lo que nosotros creemos que tenemos esa seguridad y por eso nos olvidamos que nuestra identidad es en Cristo y no en lo que podamos tener, como muchas veces puede ser el trabajo. En mi caso puede ser que yo esté pensando que el día de mañana me voy a jubilar, ya me faltan pocos años y te creas en tu mente y ahí sí, muchas cosas, pero el Señor puede hacer muchas cosas.
A veces pensamos de que podemos tener esa seguridad, pero el Señor, así como nos dio el trabajo, así también lo puede quitar. Pero pues bueno, gracias a Dios que Él nos permite poder seguir trabajando, ¿verdad? Cada uno de los que tenemos de un trabajo. Pero bueno, el verso 6 nos está recordando de que la seguridad no depende entonces de nosotros, pero también nos reta a que tengamos una actitud como el apóstol Pablo, que tengamos una actitud, eh, aún así él era azotado, traicionado, él naufragó y aún sin saber si saldría vivo, ¿no? Y es ahí él donde dice en Filipenses 4:4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Luego más adelantito en el verso 11 del capítulo 4 dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, creo que nosotros debemos de aprender a contentarnos cualquiera de que sea nuestra situación, sabiendo que las circunstancias que podamos vivir o las que pasen a nuestro alrededor, no depende el gozo de nosotros de las circunstancias. De hecho, nuestro hermano Elisiur hoy lo oraba así tal cual, que nuestros hermanos perseguidos están gozosos en medio de la persecución, que es lo que el apóstol Pablo, porque el gozo no depende de una emoción, el gozo va más allá porque es algo que Dios hace a pesar de que podamos ser probados. Entonces, creo que sabiendo esto y definiendo que el gozo no es nada más de emoción ni algo momentáneo, entonces es en el dolor y es en la aflicción cuando nosotros verdaderamente debemos aprender a confiar a Dios, en Dios. Es en el dolor y es en la aflicción cuando Dios nos prueba, cuando Dios nos ayuda a buscarle más. Es cuando la debilidad, es ahí en medio de la debilidad, cuando entendemos que nuestra seguridad no depende de nuestras fuerzas, ni no depende de nosotros, sino más bien de Cristo. Pero es difícil. Es difícil confiar en Dios cuando todo está mal. No es fácil. Y lo digo por experiencia propia. Yo creo que todos aquí de alguna u otra manera hemos tenido experiencias en el cual nos sentimos débiles, nos sentimos que ya no hay esperanza, sentimos que ya no hay un lugar seguro porque perdemos la vista en el Señor. Entonces, es ahí donde quisiera que leyéramos 2 de Corintios capítulo 12, versos 9 y 10 en la versión NTV. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne y él pedía en oración que Dios se lo quitara. Pero la respuesta del Señor, cada vez que oraba Pablo le decía, dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. De verdad que el apóstol Pablo dice que se deleitaba en medio de sus debilidades, dice, en los insultos. ¿Será que nosotros nos deleitamos cuando nos están insultando? Creo que no, ¿va? ¿No? O nos deleitamos cuando alguien nos hace una cara mal. Creo que tampoco, ¿va? Porque somos personas que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, gracias a Dios que estamos aprendiendo a caminar y a crecer, porque las pruebas nos hacen crecer cada día más. Entonces es ahí donde toma más sentido este verso 6, que Dios que comenzó la obra en nosotros, Él la va a terminar. De una o de otra manera, Él no va a dejar a medias lo que Él comienza, porque Él tiene un propósito más alto, tiene un propósito eterno. Entonces, Dios quiere moldear nuestro carácter, quiere moldear nuestro corazón y que cada dificultad que nosotros podamos atravesar sea para el crecimiento y el reflejo de Cristo en nosotros y que nosotros seamos la imagen de Dios en tengamos la imagen de Dios en nuestras vidas y seamos ese reflejo para las personas. Pero eso se va a ir dando con las diferentes pruebas que cada uno va a ir teniendo, ¿va? Unos podemos ser probados de una manera, otros de otra,
Pero al final, los que somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios, que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? Y en eso podemos confiar. Entonces, Dios quiere moldear nuestro corazón y que aprender que cada dificultad va a ser para bien de nuestra propia alma, va a ser para bien de nosotros, porque al final las pruebas son para que nosotros estemos bien y podamos darle la gloria a Dios en medio de esa situación, en medio de esa prueba. Entonces, cualquier prueba es una herramienta para Cristo y para Dios, porque Él es nuestro alfarero. Él es quien nos moldea, Él es quien nos va dando la forma, Él es quien nos va haciendo a su imagen. Y poder llegar a tener esta compasión, como el apóstol Pablo lo va a mencionar en el capítulo 2. De hecho, como les decía, es el corazón de la carta donde Cristo es nuestro ejemplo, y ese es el segundo punto, Cristo nuestro testigo y ejemplo de amor y perfección. Y vamos a leer Filipenses del verso 8 en adelante hasta el 11. Dice: Dios sabe cuánto los amo y los extraño con tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. El apóstol Pablo, y por eso les decía inicialmente que hablar no cuesta, decirlo desde un púlpito no cuesta, decirlo en una enseñanza no cuesta, predicarlo y hablarlo no cuesta nada, es bien fácil decirlo, pero vivirlo es diferente. El apóstol Pablo hablaba desde el ejemplo. El apóstol Pablo, de hecho, su amor por la iglesia y por sus hermanos no era un amor superficial, no era un amor a la ligera, como podríamos decir. ¿Cómo te fue hoy? No, él estaba realmente preocupado, genuinamente preocupado por la iglesia de los filipenses. Él realmente tenía una tierna compasión por la iglesia. Y para el apóstol Pablo era primordial seguir el ejemplo de Cristo, porque pues el ejemplo lo tenía de Cristo. Y que Dios se llevara la gloria y no Pablo. Recordemos que Pablo fue muchas veces probado, pero esto dio como resultado un fruto de amor. Entonces vemos que el propósito de las pruebas no solamente es resistirlas y ya pasé la prueba como un examen, lo pasé con 6. No, ese no es el propósito de la prueba, sino que las pruebas en nosotros den un fruto apacible, para reflejar ese verdadero amor y la justicia de Cristo en nuestra vida diaria. De hecho, si se dan cuenta, en el verso 8 inicia, el verso 8 de Filipenses, dice: Dios sabe cuánto los amo. En otras versiones dice: pongo a Dios de testigo. O sea, no es cualquier cosa lo que el apóstol Pablo está diciendo. Está poniendo a Dios como testigo del amor que él tenía por la iglesia. Está poniendo a Dios como testigo del amor que él tenía. Y valdría la pena que nosotros pensemos y reflexionamos y nos hagamos esta pregunta: ¿será que nosotros podríamos decir lo mismo que el apóstol Pablo? Tú sabes, Señor, cómo amo a la iglesia. Creo que es un reto. Creo que es un reto para nosotros el poder aprender a amar cada día más como iglesia, amarnos entre nosotros. Pero ¿cómo aprendemos a amar de verdad? Pues muchas veces Dios va a permitir a alguien o a una persona, y Él va a usar a esa persona para este propósito. Como cuando dicen por ahí, no sé si lo han escuchado, que dicen: no ores por paciencia, porque si oras por paciencia, Dios te va a poner más pruebas, ¿no? Pues algo parecido sucede con el amor, porque nosotros, pues, Señor, dame más amor. ¿No? Quiero tener más amor por mis hermanos. Pues bueno, pedimos más amor, Dios nos va a poner a ese hermano o a esa hermana que tal vez para ti no sea de mucho agrado, o que tal vez te hirió, o que te lastimó,
o que te dijo algo o lo que tú quieras. Pero Dios lo va a usar para ese propósito y tal vez no nos guste o no lo entendamos. E incluso en el trabajo, Dios va a usar a personas, a inconversos, para que nosotros podamos aprender a amar, como la iglesia perseguida. De hecho, ellos oran por sus perseguidores. Ya muérese, ¿verdad? Como dice Pablo, me gozo aunque me estén insultando, aunque me estén sonando. Creo que eso solamente es obra del Espíritu Santo y solamente Dios es el que nos permite que podamos gozarnos en medio de todo esto. Entonces, Dios va a usar a estas personas para sacarnos de nuestra zona de confort, para sacarnos de esa zona de comodidad donde nosotros nos sentimos seguros. Pero si es así, nos alegremos, hermanos. Es ahí donde Dios está trabajando nuestro corazón. Es ahí cuando Dios nos está enseñando a poder amarnos entre nosotros mismos. Porque es fácil decir te amo al que es amigo tuyo, pero decirle te amo a una persona que tal vez te está insultando, que tal vez te está tratando mal, que tal vez te está en tu trabajo, te está haciendo la vida de cuadritos, como decimos, ahí ya la cosa cambia. Pero entonces amar significa mostrar paciencia, perdón, como Cristo lo hizo, compasión con la otra persona, aunque no lo merezca, así como Jesús lo hizo por nosotros. Nosotros no merecíamos el perdón de Dios y sin embargo Dios en su eternidad, Él decretó escogernos y amarnos. Entonces, ¿cómo no servirle, va? ¿Cómo no estar agradecidos con Dios de que no mereciéndolo? A los que estamos casados, Dios va a usar muchas veces a nuestro esposo o a nuestra esposa para este propósito. Porque muchas veces también dentro del matrimonio sucede que hay diferencias, ¿va? Y a veces para nosotros es algo injusto, pero Dios va a estar usando también eso para aprender a amar como Cristo ama a la iglesia, porque de hecho el matrimonio es eso, es el reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Entonces nosotros tenemos que aprender a amar de la misma manera. Entonces vamos a seguir leyendo el verso 9 y vamos a ver cuál era la oración de Pablo. Dice el verso 9, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. En la Reina Valera dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde. Allá utiliza la palabra abunde, aún más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces la oración de Pablo era que el amor desbordara, que esta viene de una palabra griega que lo que significa es que sobresalga, que haya exceso de amor, que sea por encima, o como decíamos como decimos en chiapaneco, seamos exagerados, pues. Seamos exagerados. De eso se trata el amor. Pero la verdad es, hermanos, que nada nos gusta. Porque si alguien nos está amando y tú estás viendo, este es bien meloso, este algo quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro corazón pecaminoso es así. Porque nuestro corazón, la verdad, muchas veces, como es tan egocéntrico, entonces nosotros nos centramos más en lo que nosotros pensamos y queremos que en lo que el propósito que Cristo quiere. Entonces, sigamos leyendo. El verso 10 dice, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Por eso les dije que el apóstol Pablo, esta carta era una manera más personal, porque era de la forma como quería que los cristianos, que los hijos de Dios, en este caso de los filipenses, aprendieran a vivir, que aprendieran qué es lo que realmente importa. Y dice, llevar una vida pura e intachable. ¿Pero qué significa llevar una vida pura e intachable? ¿Se lo han preguntado? Pues bueno, son el fruto y las acciones de esas pruebas que ya tuvimos, como el apóstol Pablo tuvo muchas pruebas y daba el amor como resultado, entonces también nosotros debemos aprender a que esas pruebas que generan un fruto en nosotros, con un amor verdadero, con un amor generoso.
que se hace sin ayudar, más bien ayudando a otros, pero sin buscar el reconocimiento, sin esperar nada a cambio. Pidamos a Dios que nos enseñe a darle prioridad a las necesidades de otro creyente antes que a las nuestras. Porque la verdad, muchas veces solo cuando oramos pedimos por nuestras necesidades, pero no pedimos por las necesidades de nuestro hermano, de nuestra hermana. Siendo así muchas veces egoístas y caemos en el pecado eh, de no orar los unos por los otros y de no amarnos entre nosotros. Pero bueno, muchas veces también, como nuestro corazón es tan engañoso, podemos llegar a pensar que de verdad sí estamos. Bueno, es que yo sí amo a mis hermanos y está bien, yo no digo que no, porque todos de una o de otra manera tenemos al Espíritu Santo y nos amamos entre nosotros, pero recordemos que dice que el amor abunde más. Entonces tenemos que crecer en el amor que nos tenemos los unos por los otros, ¿no? Entonces, vamos a leer el verso 11, dice Filipenses 1:11, dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Entonces los frutos que tengamos entre nosotros va a traer alabanza a Dios, porque es para Él que fuimos nosotros llamados, que todo lo que hacemos es para gloria de su nombre, que todo lo que hacemos es para la alabanza de su nombre. Entonces, ¿cuál es el fruto de salvación? Vamos a leer Romanos capítulo 12, versos 9 y 10. Dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Entonces, ¿se puede fingir el amor? Según el apóstol Pablo, ¿se puede fingir el amor? Sí. Dice, no finjan hablar a los demás, que el amor sea sin hipocresía, sin fingimiento. Recordemos que Dios conoce y sabe también la verdadera intención de nuestro corazón. Ahí así como Cristo decidió despojarse y bajó a morir en una cruz por nosotros, en compasión y misericordia, Pablo habla del carácter de Jesucristo en nuestras vidas, que fue el sacrificio. Entonces, ese sacrificio de Cristo también nosotros debemos aprenderlo como ese amor sacrificial entre nosotros. Y es una tarea difícil si lo vemos humanamente, pero como no estamos solos, Dios está con nosotros. Él es el que nos ayuda a poder cumplir y a poder tener ese amor entre nosotros, ¿no? Entonces, recordemos que Jesús mismo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. En Efesios 5:2 dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios. Entonces tenemos que aprender nosotros a vivir en sacrificio los unos por los otros. Sabemos que el sacrificio es de Cristo, pero también muchas veces nosotros cuando sabemos que un hermano tiene cualquier necesidad y no pedimos por él, es pecado, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Entonces nosotros, que el Dios nos ayude a podernos amar entre nosotros. Que este amor se refleje genuinamente entre nosotros, en comunión, en comunidad entre nosotros, como iglesia, pero también como amor, con amor por las almas y la predicación del Evangelio. Pablo se alegra que en sus pruebas y en sus prisiones se predica a Cristo para hacer crecer el Evangelio. Entonces, el propósito de las pruebas también es que el Evangelio sea conocido y que prediquemos a otros. Y esto me da como mi tercer punto, el evangelismo con amor sincero. Y vamos a leer Filipenses 12, verso 12, 1:12. Dice, además, mis amados hermanos, ya todo lo que estudiamos,
quiero que sepan que además de todo esto, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Ahí está el propósito. Dice el verso 13, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Verso 15. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Pablo sabe perfectamente que él vivía por la causa de Cristo y que tenía un propósito especial que era expandir el Evangelio y que Cristo fuera conocido. Para el apóstol Pablo era importantísimo que Cristo fuera reconocido y no él. Y si alguien tenía derecho, por así decirlo, a jactarse o a vanagloriarse, era Pablo. De hecho, lo dice en 2 Corintios 12:1. Dice, 2 Corintios capítulo 12, verso 1 dice, mi jactancia no serviría de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones, a mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Ahí está hablando de cuando el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, dice la palabra de Dios, pero también dice el apóstol Pablo más adelante que él era fariseo de fariseos. O sea, el apóstol Pablo era una persona estudiada, no era cualquier cosa, pues era, dice, si alguien es en cumplir la ley, yo la he cumplido la ley. O sea, él se jactaba. Sin embargo, él no decidió jactarse ni creerse de esto, como decimos acá, no sos creído vos. No, él no se creía. Él más bien lo que quería era que Cristo fuera reconocido. Entonces, cuando estaba preparando este sermón, platicando con el pastor y también estudiando un poco, yo decía, bueno, porque también el verso 15, ¿cómo dice el verso 15 de Filipenses que estamos estudiando? Filipenses 1:15. Dice, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad. Y yo me quedé pensando, ¿será posible que esto suceda dentro de la gente? Y yo rápidamente pensé en el capítulo 3, donde hay falsos maestros, donde hay falsos apóstoles que estaban enseñando cosas que no son de Dios. Sin embargo, estudiando y platicándolo con George, él me decía, es que no necesariamente. No necesariamente, porque si nos damos cuenta, dice que se está refiriendo a el apóstol Pablo a creyentes verdaderos, a la diferencia de los falsos maestros, porque dice Pablo que mencionan y predican a Cristo, es decir, eran personas que creían en el Señor, eran personas que tenían la doctrina correcta, creían en el evangelio genuino, incluso predicaban el mensaje correcto. El detalle aquí que sus motivaciones no eran las correctas. No eran puras ni sanas, tenían sana doctrina, pero no tenían una intención sana. Por eso Pablo predica y dice que predican a Cristo por celos y rivalidad. Entonces, estas personas tenían conocimiento de Dios, sí, pero su corazón se había contaminado con celos, con envidia. Y esto es lo que estaba pasando en los filipenses. El apóstol Pablo estaba preocupado por la iglesia, porque estaba pasando esto.
Entonces, de hecho, no sé si recuerdan el sermón del domingo, el pastor habló algunos puntos parecidos sobre esto. Y creo que al final es el Señor que nos habla a su iglesia para que aprendamos a no caer en este tipo de errores y en este pecado. Porque no es muy diferente a lo que sucede hoy en las iglesias. Hoy se compite por quién tiene la iglesia más grande a nivel, hablando de nivel general. Que la iglesia tal tiene mayores personas. Que tu iglesia, ¿cuántos son? Son más poquitos. Por los números. Se compite quién gana más almas, quién tiene el mejor ministerio. Ah, es que el ministerio de alabanza tal o el ministerio de evangelismo tal, pues ellos sí. Y no debemos de preocuparnos por eso. O también hoy dicen, a ver quién realiza mejores eventos, ¿no? O quién tiene mayor éxito. O lo de hoy, eh, quién tiene más seguidores, ¿no? ¿Qué es lo de hoy? Ah, si tienes 1 millón de seguidores, entonces sí sos conocido, ¿no? No se trata de eso. Otros también, quién predica mejor, quién enseña mejor. No se trata de nosotros. Se trata de que Cristo sea reconocido, no nosotros. Al final es el Señor que se lleva la gloria, no nosotros. Entonces, aprendamos a no cometer estos errores que cometen, incluso dentro de las áreas más pequeñas dentro del servicio, ya en cada iglesia. Hay áreas pequeñas donde puede aparecer esta comparación entre nosotros con mi hermano, con mi hermana. De hecho, lo decía el pastor Jorge, si no mal recuerdo, lo decía el domingo, donde decía, ¿de quién es el evento? Pues creo que lo dijo, no, de tal hermano, de tal hermana, entonces sí voy. Y si es del tal otro hermano, entonces no voy a ir, porque él lo explicaba así. Entonces, es ahí donde dice celos y rivalidad. Hermanos, el evangelio no se trata de nosotros. Se trata de Cristo. El que nosotros prediquemos se trata de la gloria de Cristo, no de nosotros. Entonces, es ahí donde el pecado de soberbia y de nuestro corazón orgulloso quiere robarse la gloria a Dios. Y es bien sutil que muchas veces ni cuenta nos damos. Pensamos que estamos bien cuando Dios realmente está viendo nuestro corazón lleno de envidia, lleno porque no lo hacen como yo creo. Es que no lo están haciendo como yo pienso. Entonces, el rey David, reconocía esto. Pidió perdón y oraba que Dios lo hiciera más consciente de sus propios errores. Y lo vamos a leer. Tenemos la versión TLA de casualidad por ahí. En Salmos 19:12. No, lo voy a leer. De todas maneras, dice así. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Ahí está. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de esos pecados y de esos errores que creyendo que estamos haciendo algo bueno, realmente no estamos agradando a Dios por querer hacer entre nosotros esa competencia. Porque si yo veo que tal vez mi hermano o mi hermana, pues Dios lo usa más, ¿yo por qué me tendría que enojar? Si Dios lo usa, qué bueno. Al final la gloria es para el Señor, caso es para nosotros. Entonces tenemos que aprender nosotros a no caer en este tipo de pecado. Y es que, hermanos, el orgullo tiene la facilidad de esconderse con una máscara de piedad así. Es facilito que el orgullo se esconda con una máscara de piedad. Hermanito, ¿cómo estás? Dios te bendiga, pero en tu casa ya le bajamos el cuero. De verdad, hermanos, que el Señor nos ayude a no caer en estos pecados. Y como decía el apóstol, como decía David, que Dios nos ayude a darnos cuenta de esos pecados que no somos conscientes. La envidia tiene la capacidad de fingir amor donde no lo hay. La envidia tiene la capacidad de ser, por eso decía el apóstol Pablo, que sea el amor sin fingimiento, sin hipocresía. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta tarea. Que Dios nos ayude a no cometer este tipo de pecado.
La pregunta es, ¿por qué pasa esto? Sucede muchas veces por diferencias doctrinales, porque yo no estoy de acuerdo con mi hermano en cierta doctrina o en tal cosa, entonces ya me enojo. Y eso no es bueno. Otras veces surgen por diferencias personales. De hecho, Ananías y Zafira, creo que dice la palabra de Dios, dice, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón para tratar de engañar al Espíritu Santo? Dice, para que algo se llene, no es rápido, es de poquito en poquito para que se vaya llenando. Entonces nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta y a pedirle a Dios que nos ayude a darnos cuenta de esos pecados que no nos damos cuenta. Y de que las diferencias personales como el carácter, con mi hermano tal vez yo no coincido, con mi hermano no tengo la misma forma de pensar o de ser, tal vez porque uno es más jovial y el otro es más serio, tal vez porque uno es más fiestero y el otro no le gusta ir a las fiestas. O sea, que eso no nos haga que a nosotros nos divida, sino por el contrario, debemos amarnos entre nosotros. Eh, la forma de trabajar o incluso las preferencias. De hecho, también esto lo dijo el pastor Jorge el domingo, dice, ya basta de que entre grupos nosotros nos hagamos sectarios, lo dijo. Así lo mencionó tal cual de que como iglesia, y la verdad yo le decía al Señor, bueno, Padre, ayúdanos a no caer en esto, porque la verdad es que muchas veces nos jactamos de tener sana doctrina y de tener las mejores doctrinas acá en nuestra mente, pero cuando se trata de vivirlo ya es diferente. Entonces Pablo nos enseña que incluso aún así la persona que sea tenga tal vez una intención incorrecta, que eso no nos quite el gozo a nosotros. Si nosotros queremos predicar a nuestro hermano o a nuestra hermana, como sabemos que la gloria es para el Señor, entonces no tiene por qué robarnos la alegría. Entonces, hay una frase que me gustó, no creo que investigué, no es de Spurgeon, porque no es de Spurgeon, pero se parece un poco y se lo voy a leer tal cual. Dice, el siervo de Cristo que busca su propia gloria, ya perdió la batalla. Pero aquel que se regocija en ver a Cristo engrandecido, ese es invencible. Nuestra motivación debe ser que Cristo sea enaltecido, que sea exaltado. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando y es el propósito. Y que en medio de todas las circunstancias que podamos estar viviendo hoy, que esas circunstancias nos ayuden a crecer más, nos ayuden a crecer más en el amor de Cristo. Entonces, ya como conclusión, vamos a leer Filipenses 1:27. Dice Filipenses 1:27, habiendo aprendido ya todo esto que estudiamos, dice, sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo. Hermanos, nosotros somos representantes en esta tierra de Cristo. Dice, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, dice el apóstol Pablo, sea que vuelva a verlos o solamente tengan noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu, en un mismo propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Hermanos, nosotros, gracias a Dios, ya hemos sido escogidos, ahora somos sus hijos, tenemos una identidad en Cristo y gracias a su Espíritu Santo y porque Él nos tomó en sus manos, vamos a perseverar y esa perseverancia nos va a dar frutos de amor para predicar a otros y a predicarnos entre nosotros, incluso para la gloria de Cristo. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos, creo que es un buen reto
que nos deja la palabra de Dios, el que aprendamos a hacer su voluntad y amarnos cada día más. Oramos, hermanos.